vamos a estar haciendo ahora un vivo súper interesante con respecto a las elecciones en Nicaragua. Y vamos a estar hablando nada más y nada menos que con un nicaragüense que ha sido bastante protagonista de esto. Elecciones controvertidas desde el principio, ahí en el vecino país de Nicaragua. Y en este momento tenemos en comunicación y estamos haciendo un vivo con nada más y nada menos que George Enríquez, quien es un activista de derechos humanos, pero además ha sido precandidato presidencial en estas elecciones que hemos estado viviendo en el país de Nicaragua. ¿Cómo estás, George? Es un gusto saludarte. Soy Melissa Trada, aquí desde los estudios de Radio Nacional en Argentina. Hola, hola Melissa, saludos a toda la gente, toda la happy people allá en Sudamérica, desde las regiones autónomas, desde la Mosquitia, desde el Caribe nicaragüense. I give thanks to the Most High for today. Bueno, la verdad que nos encanta tenerte acá, muchas gracias por esta comunicación. Más de 4 millones de nicaragüenses estaban ahí llamados a votar, iban a elegir presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional, Parlamento Centroamericano también, y tenemos a una figura que obviamente, ¿quién no ha escuchado alguna vez hablar de Daniel Ortega, quien se presentaba junto a su esposa Rosario Murillo, que competía también por la vicepresidencia? Y cuando hablamos de quién no conoce esto es porque es un nombre que nos suena desde la Revolución Sandinista, pero hasta hoy. El mandatario de 75 años básicamente estaba buscando ahora su quinto mandato presidencial, es el cuarto consecutivo, nada más y nada menos, y ya hay algunos números que nos empieza a dar el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, donde vemos que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, este frente que justamente preside el actual presidente, Daniel Ortega, habría sacado un poco más del 70%, 74,99% con las mesas escrutadas. Quiero saber primero si esto es algo que sorprende, George, en este caso, y ya nos vamos a meter un poco más de lleno en, bueno, ¿por qué se da lo que se da, no es cierto? Nuevamente, gracias por la oportunidad. Ahora, es difícil cómo explicar o contextualizar todo esto en tan poco tiempo, tomando en cuenta que actualmente hay 7 de los precandidatos en la cárcel. Es decir, Ortega literalmente encarceló a todos aquellos candidatos que él veía como una oposición porque estábamos construyendo un bloque unitario de oposición en contra del régimen. 7 precandidatos presos, 2 en el exilio. Además, le quita la personería jurídica a los partidos de oposiciones en la cual podríamos correr como un solo bloque unitario. Ahora, también hay que mencionar que con esta reasignación de él al poder, él va a cumplir más tiempo en la silla presidencial que el mismo Somoza. Va a estar más Claro. tiempos en el poder que el mismo Somoza. Ahora, Yo disculpa que te corte acá, pero para hablar justamente con el público argentino que quizá no viene siguiendo tanto lo que sucedió, hablamos de una dictadura que hubo en Nicaragua por mucho tiempo de Somoza, el Frente Sandinista que justamente intenta acabar con ese régimen, y hoy en día hay una acusación muy fuerte contra Daniel Ortega sobre si no se está convirtiendo en aquello contra lo que buscó luchar en su momento, ¿no? Si nos pudieses dar un poquito de contexto con respecto a eso, ¿no? De un poco bueno, ¿quién era Somoza? ¿Por qué arranca el Frente Sandinista? ¿Y por qué tantos años después seguimos escuchando el mismo nombre? en definitiva, la familia Somoza se mantuvo en el poder durante 43 años. Fue el padre, luego el hijo, luego el nieto. Por lo tanto, era una sucesión familiar del poder y Nicaragua era como su finca. Hubo una revolución en el 79 en el cual el Frente Sandinista, quienes estaban celosos de ese poder y querían poder, querían riquezas, hicieron un golpe de Estado. Es decir, la gente lo llama revolución, pero en realidad lo que fue un golpe de Estado porque llegaron al poder a través de las armas. Y esto se hizo famoso, se hizo popular, se hizo la gran cosa del Frente Sandinista, pero lo que la gente no menciona también es que luego del 79 hubo la contrarrevolución que vino a votar esa revolución asesina y dinástica que se estableció. Luego, en el 90, vinieron las primeras elecciones democráticas. El Frente Sandinista participa en las elecciones con Daniel Ortega de candidato a presidente. Ya pierden.
En el 96 viene Daniel Ortega nuevamente de candidato, la pierden. En el 2002 viene nuevamente Daniel Ortega como candidato y también la pierde. Y bajo un pacto con el liberalismo de derecha en el partido, llega al poder con 38% del total de escrutinio a nivel nacional. Después del 2006 hasta esta fecha, Ortega ha manipulado para mantenerse en el poder. Ha modificado la constitución. Inclusive tiene a su esposa como la vicepresidenta o copresidenta del país. A través del 2006 a esta fecha han habido una acumulación de rompimiento del orden constitucional en el país, violación a derechos humanos, autoritarismo, totalitarismo, hasta que se ha convertido en dictadura, a tal punto que se logró desenmascarar al régimen del 2018 para acá, a tal punto que inclusive la Internacional Socialista ha expulsado al Frente Sandinista de sus filas. Fue expulsado, la Internacional Socialista fue expulsado. Hace poco, hace aproximadamente 3 semanas, en la OEA se hizo una resolución que condenaba la persecución política, que pedía la libertad de los más de 140 presos y presas políticos. Y fueron 26 votos a favor de la resolución en la OEA. Ningún voto en contra. Creo que hubieron 4 abstenciones, en la cual nos sorprende que Argentina se abstuvo. Argentina se abstuvo de condenar y pedir la libertad de los precandidatos políticos, de los activistas de derechos humanos políticos, de los líderes y de los estudiantes políticos. Inclusive actualmente Ortega tiene en la cárcel a excomandantes guerrilleros que llegaron al poder con él en el 79. Tiene preso a la comandante Dora María, tiene preso a Víctor Hugo Tinoco, tiene preso a muchas otras personas que llegaron a él en el poder en el 79, que desde el 90 para acá han sido una oposición frontal contra el régimen de Daniel Ortega. Ahora, lo que hay que mencionar con estas cifras que usted mencionó, de acuerdo al conteo que estamos llevando paralelamente, hubo un promedio nacional del 81.5% de abstención. Hubo un 81.5% de abstención de personas que no llegaron a las urnas, porque estas elecciones son unas farsas, son un circo, de hecho, es una payasada. La oposición había llamado justamente en estas elecciones a no ir a votar, de hecho ni siquiera salir a las calles, justamente para que el mundo las viera más como ilegítimas. Sabemos que no han aceptado la presencia de muchos observadores internacionales ahí. Sabemos que una de las razones por las cuales se consideran ilegítimas, más allá de la cantidad de veces que el candidato se puede haber presentado, es esta cuestión de haber encarcelado a varios opositores. Y además de eso también veíamos que también se había cerrado uno de los diarios importantes ahí de Nicaragua. En Nicaragua actualmente no hay periódico impreso circulando. Posiblemente es el único país en Latinoamérica que no hay un periódico impreso circulando, porque Ortega las cerró y las confiscó. Lo mismo ha hecho con varios radios independientes, las confisca, luego las cierra y las reabre como una institución pública para inventar cualquier cosa. El presidente de Costa Rica ya mencionó que no reconocerá las elecciones. Josep Borrell, el canciller europeo, también mencionó esto. Por lo tanto, creo que ni la OEA, ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni Costa Rica, ni otros países en Latinoamérica van a reconocer estas elecciones. Por lo tanto, será un presidente ilegítimo en el poder de origen. Quería preguntarte, justamente por lo que estabas diciendo, decíamos que Costa Rica además es un país bastante importante en la cuestión, porque mucha gente que se exilia de Nicaragua termina en Costa Rica. Entonces hay una cuestión muy cercana a los conflictos que se están viendo en ese país. Pero sí te quería preguntar, vos trajiste a la mesa un poco a la Unión Europea, a Estados Unidos. Estados Unidos ya ha sancionado a por lo menos 28 funcionarios nicaragüenses. Por otro lado, aprobó esta semana la ley Renacer, que es una ley que Joe Biden tiene que firmar todavía, pero que básicamente obligaría a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua. Además, se prevé quizá una posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual
ingresan libre de aranceles, ¿no? O con tasas preferenciales del 60%, estoy leyendo, de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. ¿Cómo lees esto teniendo en cuenta que ya se ha visto en el mundo que las sanciones económicas terminan perjudicando siempre a la población, más que al gobierno que quieren atacar por antidemocrático, ¿no? Mira, tenemos que entender que lo que se ha hecho fue que se ha, there have been targets, han sido enmarcadas a individuos, a personas, no han castigado a la población. Entonces, las sanciones que se han hecho no ha sido a la población nicaragüense, ha sido a individuos e instituciones que se ha comprobado que han sido violadores de derechos humanos. Ahora, creo que los países del mundo tienen que ser consecuentes con la prédica de lo que dicen y lo que hacen. Es decir, si yo como país defiendo la libre expresión, defiendo la libre organización, defiendo los derechos humanos, ¿cómo yo voy a seguir comercializando con alguien que no lo está haciendo? Y si yo como mandatario, mi prioridad es el bienestar de mi ciudadanía, yo me hago a un lado para el bienestar de la ciudadanía. Es decir, y con lo que respecto a lo que tú mencionaste, a diferencia de Nicaragua y otros países en el mundo, Nicaragua es el segundo al tercer país más empobrecido de toda Latinoamérica. No cuenta con el recurso petrolero con la cual cuentan otros países. Internet no nos está acompañando, pero sí es verdad que hay que decir que, nada, en algún momento también había una cooperación petrolera venezolana muy importante, una inversión ahí en Nicaragua, cosa que obviamente con la crisis venezolana tampoco estamos viendo. Eso sumado a la pandemia, la verdad que trae una situación complicadísima en el país de Nicaragua. Hemos estado viendo elecciones en este país, donde el resultado nos sorprende, es un resultado bastante alto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega, en unas elecciones donde la mayoría de los candidatos opositores estaban encarcelados, estaban también acusados con cargos como traición a la patria, conspiración contra la integridad nacional, lavado de dinero en el caso también de algún periódico. Así que bueno, es un tema que también vamos a seguir de cerca aquí en la Radio Nacional para ver qué pasa con este país latinoamericano. Se nos fue ahí George por la cuestión técnica, pero estábamos hablando ahora con George Enríquez, activista de derechos humanos, precandidato presidencial aquí en la radio pública. Y yo les cuento simplemente que a quien contacté en primer lugar para hacer la entrevista me decía, la verdad que no puedo porque estoy complicada, porque mi familia me pide que no salga a seguir hablando de esto, porque hay repercusiones. Lo hemos visto después de las protestas del 2018 que fueron fuertemente reprimidas en Nicaragua. La gente, nada, tiene un poco de miedo con respecto a volver a salir por estos temas. Lo vamos a seguir tratando, pero ahora ha sido un gusto hablar con George Enríquez aquí por la radio pública.